Me llamo Elisa Navarro. Viví aquella experiencia en una colonia antigua de Veracruz. Los hechos ocurrieron en 2007 y desde entonces nunca volví a sentir la noche de la misma manera. Conocía a Marisa desde la infancia, su risa llenaba cualquier cuarto y su manera de mirar hacía que la gente se sintiera vista, protegida. Tenía un trabajo estable en un hospital y una calma que, al menos para mí, era casi sagrada. No entiendo todavía por qué alguien quiso apagarla. Todo comenzó con pequeñas cosas que ella no quiso tomar en serio. Primero fue un gallo negro disecado clavado en la barda de su patio, luego círculos de sal pegados a las esquinas de la casa. Marisa los barría y los limpiaba como si con eso bastara. Me decía que eran supersticiones de viejas, que alguien quería asustarla. Yo no lo creía, porque no había nada que hiciera decir que su vida estuviera en riesgo hasta que llegaron las palomas. Una tarde regresó al departamento y encontró 4 palomas sin cabeza en la entrada. Las puso en una bolsa y las tiró a la basura, pero esa noche sus sueños se volvieron asedios. Despertaba con náuseas, con un sabor metálico en la boca, se quejaba de punzadas en las piernas que al principio atribuimos a la vida sedentaria del turno nocturno. Los moretones aparecían sin explicación y el cansancio era un huésped permanente. Fue hasta que, en un día de lluvia, apareció la bolsa. Era una bolsa negra de plástico ordinaria, pesada, abandonada junto al buzón. No pensé que fuera algo raro hasta que la levantó y el contenido la salpicó. Un líquido denso, oscuro, olió a hierro y tierra podrida. Dentro había vísceras de animal y algo que parecía una cabeza de cerdo. También, entre la materia, un gallo negro, sus plumas pegajosas y un olor que entró en mis fosas nasales y se quedó. La vi vomitar. Le lavamos los pies, intentamos no pensar, deshaciendo aquello con agua y jabón como si así se pudiera borrar la intención que venía adherida. La medicina fue inútil contra lo que venía. Pasaron semanas en las que la enfermedad se volvió un paisaje que se oscurecía con cada amanecer. Las visitas se espaciaron, los silencios de la sala adquirieron otro peso cuando Marisa llegaba con pasos cortos y la gente desviaba la mirada. Me obligué a buscar explicaciones, leí sobre infecciones raras, hablé con especialistas, rastreé compañeros de trabajo y aún así no encontré causa. En las noches le aplicaban vendas con ungüentos que olían a hierro y yo esperaba en la sala hasta que la puerta se cerraba. Entretanto, los rumores crecían en voz baja, vecinos que recordaban viejas rencillas, el nombre de un hombre que había querido a Marisa en secreto, la palabra que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una madrugada decidí ir al mercado buscando algo de sentido. Allí una señora me habló en voz baja de curanderos, de bolsas negras y de juramentos. Fui con Marisa y sus padres al curandero por desesperación más que por fe. El hombre trazó símbolos en la tierra, mezcló hierbas en una olla, pidió silencio y un pago pequeño que olía a metal viejo. Durante la ceremonia el aire se volvió denso, el humo se pegó a la garganta y una sensación de equilibrio roto recorrió mi piel, y yo juré no olvidarlo. Empezó con dolores en las pantorrillas, luego las plantas de sus pies se volvieron moradas y se quebraron como fruta podrida. Los médicos hablaban de necrosis, de infección, de bacterias, de amputación. Le hicieron análisis que no arrojaban resultados claros, no había historial de diabetes, no había trombosis sorprendente, solo un deterioro que parecía alimentarse de la mirada de quien lo veía. Sus padres vinieron de su pueblo y la llevaron a la casa familiar. La palabra brujería llegó por accidente, por voces de pueblo y por un tío que recordaba ritos. Se habló de un brujo que cobraba favores con sangre, de maleficios en bolsas negras y de juramentos rotos que volvían como un boomerang. Todo eso se mezcló con los hechos y cada historia parecía confirmar la otra. Una tarde la mujer que la había golpeado años atrás apareció en la puerta del hospital. Su rostro era una herida vieja, cojeaba y tenía manchas en las manos. Murmuró cosas que nadie oyó bien y se fue. Regresó 2 años después. Llegó una mañana en la que el alba tenía la misma tonalidad que el metal viejo.
Sus ojos estaban apagados, la chispa que la hacía reír se había convertido en una delgada hebra que apenas se movía. Caminó hacia mí sin saludos, sin abrazos. Olía a hierbas quemadas y a humedad. Me contó, en fragmentos, que habían ido con curanderos y con rezos y con noches enteras sin dormir. Me habló de rituales junto al río, de piedras marcadas y de palabras que no puedo reproducir. No quiso detallar los pagos ni las palabras que se dijeron. Solo me dijo que habían devuelto el daño, la mujer que la maldijo enfermó de pronto y murió en una semana, el hombre que la tentó con mentiras quedó sin trabajo. No sentí alivio, sentí una tregua que olía a amenaza. Porque en la historia hubo ajuste, sí, pero también algo adherido a Marisa, una sombra pegada a su silueta, un frío que se le colaba por las botas. Con los años, las marcas en sus piernas se fueron atenuando, pero no del todo. A veces la veía a medianoche en la ventana del pasillo, mirando la calle como si esperara algo que jamás se presentaría. Se cubría los pies con calcetines gruesos hasta en verano y dejaba veladoras encendidas en la sala. No hablaba de sueños, pero una vez, al amanecer, me confesó que había soñado con una bolsa negra llenándose de lluvia, una lluvia densa que salía de las paredes y que dejaba insectos negros donde tocaba. Yo aprendí una lección que quiero dejar escrita: las ofensas no siempre se resuelven con explicaciones racionales y hay rencores que se transforman en herramientas. Si alguna vez encuentran una bolsa negra en la entrada, no la toquen, no la muevan, no intenten comprenderla con la lógica. Busquen a quien entiende de palabras antiguas y de agua. Y sobre todo, no crean que la justicia humana sustituye lo que se ha pactado en la oscuridad del rencor. Me llamo Teresa Gálvez y soy originaria de un poblado pequeño en las afueras de Villahermosa, Tabasco. Lo que te voy a contar no es fácil de recordar y mucho menos de compartir, porque aún hoy me despierto de madrugada con la sensación de que algo me observa desde la esquina de mi cuarto. Pero necesito sacarlo de mí, aunque al hacerlo reviva la pesadilla que me marcó para siempre. Cuando tenía 32 años, recién había terminado una relación con Daniel, el padre de mis hijos. Fueron años de humillaciones, de soportar sus ausencias, sus mentiras y las burlas de su familia. Decidí marcharme, sin pedirle nada, aunque dentro de mí me consumía la rabia por verlo disfrutar con otra mujer mientras yo apenas lograba llevar comida a la mesa. Mis hijos tenían 12, 9 y 6 años, y aunque eran mi fuerza, también eran el recuerdo constante de que él nunca se detuvo a pensar en lo que dejaba atrás. Al principio quise rehacer mi vida con dignidad, sin mirar atrás, pero la realidad fue dura. Trabajaba en una fonda donde el sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta de un cuartito húmedo y oscuro. Las noches eran interminables, escuchando las preguntas de mis hijos sobre por qué su padre ya no los buscaba, por qué los había olvidado. Yo inventaba excusas, pero la verdad era que Daniel no quería saber nada de nosotros. El odio comenzó a crecer en mí como una raíz venenosa. No era solo por la traición, sino por la indiferencia. El hombre al que alguna vez amé nos trataba como si nunca hubiéramos existido. Ese sentimiento me llevó, sin pensarlo demasiado, a aceptar una invitación que cambiaría todo. Una vecina, Carmen, me habló de una mujer mayor que vivía en una colonia apartada, conocida por sus trabajos. Según ella, podía hacer que alguien pagara por todo el mal que había causado. Yo reí al principio, pero en el fondo la idea empezó a envenenarme. Una tarde, cuando no aguanté más el desprecio de Daniel, lo decidí. Carmen me llevó hasta una casa que parecía abandonada, con láminas oxidadas en el techo y paredes llenas de grietas. El aire alrededor era pesado, como si algo invisible flotara. Tocamos y salió un muchacho joven, de rostro inexpresivo. Sin preguntar nada, nos hizo pasar. Dentro, la penumbra se mezclaba con el olor penetrante de hierbas y humo de incienso. Sentada en una mecedora estaba ella, una anciana de cabello canoso y piel tan arrugada que parecía un pergamino.
Sus ojos negros, hundidos y brillantes, me miraron como si ya supiera quién era yo y qué buscaba. No me dejó hablar mucho. Apenas escuchó unas cuantas frases de mi boca y sonrió con un gesto que me heló los huesos. Lo que pides tiene un precio, dijo. Su voz era áspera, casi un susurro. Me pidió algo que me pareció repugnante, debía entregarle mi orina y excremento en un frasco de vidrio. Me aseguró que con eso bastaría para iniciar el trabajo. Sentí un escalofrío recorrerme, pero mi rabia era más fuerte que mi asco. Acepté. Al día siguiente regresé con lo que me había pedido. El frasco apestaba y apenas podía sostenerlo, pero la anciana lo tomó con gusto, como si se tratara de un tesoro. Comenzó a revolver su contenido con unas ramas secas y murmuró palabras en un idioma que no entendí. Luego me entregó el frasco de nuevo, ahora con un envoltorio extraño en su interior. Debes enterrarlo en un panteón, en una tumba olvidada, de alguien que ya no reciba visitas. Así se atará su vida a la podredumbre que lo consume, me explicó. Esa noche no dormí. El frasco estaba en mi mesa, envuelto en un trapo, y juro que en la madrugada lo escuché crujir, como si algo se moviera dentro. Mis hijos dormían profundamente, pero yo apenas podía respirar. A la mañana siguiente, Carmen me acompañó al cementerio municipal. Compramos flores viejas para no levantar sospechas y caminamos hasta la parte más apartada, donde las tumbas estaban cubiertas de maleza y algunas lápidas ya ni siquiera tenían nombre legible. Encontramos una con la cruz quebrada y sin ofrendas. Allí, con las manos temblorosas, cavé un hueco entre la tierra húmeda y dejé el frasco. El silencio era tan denso que me parecía escuchar respiraciones detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nadie. Cubrí la tumba, dejé las flores y me persigné, aunque algo me decía que lo que había hecho no tenía nada de bendito. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. No tardé en escuchar rumores, que Daniel había enfermado, que la mujer con la que vivía lo había dejado porque algo raro le pasaba. Mi interior se llenaba de un placer oscuro, pero al mismo tiempo empecé a sentir que había abierto una puerta imposible de cerrar. Mis hijos me decían que cada vez que veían a su padre, olía muy mal, como si trajera algo podrido encima. Incluso los vecinos comentaban que cuando pasaba por la calle, los perros le ladraban con furia. Pero lo peor comenzó a manifestarse en mi propia casa. A las 3 de la madrugada, una hora que jamás olvidaré, escuchaba golpes en las paredes, susurros que se mezclaban con el viento. Una vez desperté y vi una sombra agazapada en la esquina de mi cuarto. Tenía la forma de un hombre, pero sus ojos brillaban como brasas. Cerré los ojos con fuerza y recé, aunque sentí que mis oraciones no subían al cielo. A partir de entonces, mis hijos comenzaron a enfermar seguido, a tener pesadillas donde decían que un hombre apestoso los quería llevar. Desesperada, fui a buscar a la bruja para detener aquello. Ella me escuchó con calma y luego me dijo que no había vuelta atrás. Lo que se revuelve no se puede separar, me aseguró. Me dio a entender que al pedirle venganza, había ligado no solo a Daniel, sino también a mí y a mis hijos, a esa oscuridad. Fue entonces que entendí el verdadero precio de mi decisión. Daniel terminó hundido, solo, convertido en un despojo humano que todos evitaban. Pero yo no encontré paz. Las noches siguen siendo un tormento, y aunque han pasado años, siento que la sombra aún me persigue. A veces, cuando mis hijos me abrazan, me dicen que vuelo igual que su padre. Esa frase me rompe por dentro, porque temo que poco a poco la podredumbre me alcance a mí también. Hoy sé que la brujería no se limita a castigar al otro. Es un cuchillo de doble filo que corta también a quien lo empuña. Yo quise venganza, y lo conseguí, pero lo que traje conmigo fue algo mucho peor, una condena que aún me acompaña y de la que nunca podré escapar. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho.
Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Me llamo Ernesto Valadez y esto ocurrió en Monterrey, en 2016, cuando todavía creía que la brujería era una superstición para vender protecciones en los tianguis. Vivía en un edificio viejo de 8 pisos, paredes color durazno, pasillos de mosaico que crujían bajo los pies y un olor constante a cloro que venía del área de lavandería. Trabajaba de noche como chofer de una flotilla de reparto, así que mis horarios eran al revés de todos. Conocía los ascensores por dentro mejor que a mis vecinos. Sabía qué foco parpadeaba, qué peldaño estaba suelto, quién dejaba bolsas de basura fuera de horario. Y aún así, no vi lo primero que debía haber visto. Aquella mañana, al volver del turno, mis tenis pisaron algo pegajoso en el descanso de la escalera. No le di importancia, el edificio era un imán de derrames y descuidos. Abrí mi puerta con la cabeza hecha plomo, tiré la mochila y me fui directo a la regadera. El agua caliente me devolvió un poco de vida y fue ahí, con el vapor empañando el espejo, cuando sonó el teléfono. Era mi prima Sofía para avisar que pasaría por la tarde con un encargo de su tienda. Le dije que sí con pocas ganas, solo quería dormir. Antes de acostarme, hice el recorrido automático, cerrar bien, apagar luces, revisar que la estufa estuviera fría. Fue la primera vez que noté la marca. En el marco inferior de la puerta, justo donde la goma se ajustaba al piso, había una cruz hecha con un líquido verdoso, seco en los bordes, brillante en el centro. No era pintura. Olía leve a hierbas mojadas, como lavanda mal mezclada con algo que no supe nombrar. Alrededor de la cruz habían caído gotas de cera, no blanca ni amarilla, sino de un tono marfil sucio, como si hubieran querido ocultarla y al mismo tiempo señalarla. Tomé una servilleta y la pasé con descuido. La cruz no se deshizo. La servilleta cambió a un verde más oscuro, pegado a mis dedos. Pensé en bromas de niños. Pensé en tonterías. Cerré y dormí. Soñé con pasos en el pasillo y con alguien arrastrando una bolsa pesada que dejaba un rastro húmedo. Desperté con el corazón desacompasado y un zumbido en los oídos. Afuera era mediodía. Abrí la puerta rumbo a la cocina y me topé con el olor antes que con la imagen, más fuerte, más rancio, como a monte pisado. La cruz estaba fresca otra vez. No había dormido tanto. Bajé a recepción a buscar a Chema, el encargado de mantenimiento. Tenía una libreta donde anotaba fugas y focos, y otra donde apuntaba cosas que no eran de su trabajo pero igual le tocaba arreglar. Le pedí una espátula o un desengrasante. Al oír Cruz Verde me miró con un gesto que preferí ignorar. Chema subió conmigo. Se agachó, olió, no tocó. Dijo que podía intentar contener, pero que mejor lo dejáramos por el momento. Contó, sin verme a los ojos, que en el cuarto piso alguien había encontrado montoncitos de semillas baratas en las esquinas del tapete y que a los pocos días empezaron a amanecer con náuseas y pesadillas. Me pareció una anécdota de pasillo. Le pedí el tiner. Bajó y volvió, pero la cruz, a pesar del solvente y del estropajo, no se movió. El color se deslavó un poco y dejó una sombra aceitosa con forma de cruz. Chema dijo que a veces eso no se quitaba con químicos. Que mejor consiguiera una limpia. Quise reírme, pero el zumbido de mis oídos regresó como si alguien hubiera acercado un panal a mi cabeza. Esa tarde llegó Sofía con su bolsa de encargos y la mirada filosa. Apenas cruzó el umbral, se detuvo. Vio el piso, los goterones secos, la sombra aceitosa. Me pidió que la dejara entrar y que cerrara. No tenía costumbre de dar órdenes. Puso la bolsa sobre la mesa, sacó una botella de vidrio con sal gruesa, un manojito de ruda envuelto en periódico y un frasco de gel antibacterial. Se lavó las manos con el gel como si fueran a operar. Me dijo que no hablara, que no nombrara a nadie del edificio.
Yo, que suelo burlarme de todo, me quedé callado. Sofía recorrió el pasillo asomándose a los umbrales. Se detuvo frente a la puerta del 7B, donde vivía la señora Yolanda, viuda reciente, siempre de negro, siempre oliendo a colonia antigua. Le oí murmurar una oración corta, de esas que suenan más a advertencia que a súplica. No tocó. Siguió hasta el 7D, mi vecino de enfrente, un muchacho que trabajaba en un call center y que jamás saludaba. Sofía paró en seco, se inclinó, señaló con el mentón el pequeño hueco bajo la alfombra de bienvenida. Ahí, apenas visible, había migajas negras y una hebra de listón rojo. De regreso en mi puerta, Sofía me pidió sal. Hizo una línea fina a lo largo del marco, cruzó la ruda en el aire, dejó unas hojas en el quicio y me ordenó que barriera hacia afuera, nunca hacia adentro. Hice lo que dijo, sintiendo un cansancio extraño en los muslos, como si hubiera subido 5 pisos corriendo. Cuando terminé, Sofía sacó de su bolsa un paquetito de papel estraza y lo desdobló. Adentro había semillas diminutas color mostaza. Las soltó con cuidado en hileras, como quien deja migas para un regreso. Dijo que eran para cerrar el paso a lo que anda rondando y que esa noche no dejara abierta ninguna rendija de luz. Dormí mal. El sueño venía en oleadas cortas, quebradas por el ruido del ascensor y un golpecito intermitente, metálico, que no supe de dónde salía. A las 3:20 me despertó un olor agrio, como a fruta podrida. Me levanté y abrí la puerta del departamento con el ojo pegado a la mirilla. El pasillo estaba vacío. En el mosaico, frente a mi alfombra, alguien había dejado un plato desechable con agua verdosa. Encima flotaban pétalos machacados y un hilo anudado. No escuché pasos de nadie alejándose. Solo el ascensor subiendo, bajando, como si alguien jugara con el botón. Cerré y me apoyé con la espalda en la madera. Pensé en llamar a seguridad, pero el número estaba anotado en mi celular, que yacía cargando en la cocina, lejos como una isla. A la mañana siguiente, Chema no bajó a su módulo. Nadie lo había visto desde la noche anterior. Un rumor corrió más rápido que la luz, que lo encontraron en la azotea, sentado junto a la caseta del tinaco, con la mirada clavada en las antenas y los labios morados de frío. Respiraba, pero como si cada inhalación le costara una puñalada. Lo bajaron entre dos, lo recostaron en una camilla improvisada. La ambulancia tardó porque alguien dio mal la dirección. Cuando por fin se lo llevaron, una vecina dijo que lo oyó repetir el nombre de alguien una y otra vez, con voz cortita, como niño. No quise saber qué nombre. Sofía regresó por la tarde, con una mujer a la que llamó Doña Isa. Baja, de cabello recogido con un gancho de conchas, manos que olían a jabón neutro. No parecía una bruja, parecía una enfermera de pueblo. Caminó despacio por el pasillo, se detuvo frente a cada puerta, cerró los ojos, respiró. En el 7B dijo que ahí había rezos de los buenos, protectores, nada que temer. En el 7C, el departamento vacío desde hacía meses, murmuró que se sentían cosas pegadas pero inertes. En el 7D clavó los ojos en el quicio y pidió que alguien trajera agua corriente, no de garrafón. Yo corrí a la llave del lavabo de la lavandería y llené una botella. Doña Isa mojó los dedos, tocó los bordes de mi puerta y luego el suelo donde había estado la cruz. Dijo algo que me atravesó como un alfiler, que lo que habían puesto no era para asustar, sino para enfermar despacito, para robar sueño, apetito, memoria. Que a Chema le había caído de rebote por meterse donde no lo llamaban. Que a mí me habían puesto el dedo con nombre y apellido. Me pidió que recordara si había tenido roces con alguien. Hice el repaso mental, horarios cruzados, saludos fríos, la queja por el ruido de la lavadora a medianoche, una nota en el tablón sobre el uso del elevador de servicio. Nada que mereciera odio. Doña Isa no insistió. Abrió otro paquetito y dejó caer más semillas de mostaza, esta vez no en hileras, sino en pequeños círculos, como cercos.
Luego sacó un frasco ámbar con un líquido lechoso. Lo roció en el aire y la mezcla de olores a ruda, vinagre y alcohol me mareó. Esa noche, una pesadez me planchó al colchón. No era sueño, era una losa. Oía el ascensor, los portazos lejanos, el agua del tinaco, y sobre todo oía el mismo golpecito metálico, rítmico, persistente, como una cuchara pegando en el canto de un plato. A ratos me parecía oír respiraciones junto a mi oreja, frías, húmedas, como si hubieran caminado bajo una lluvia invisible. Pensé en rezar y no me salió ni una palabra. Lo único que pude hacer fue mantener la vista pegada a la línea de luz que se colaba bajo la puerta. Esa luz se interrumpió como si algo pasara frente a ella. 2 veces. 3. Conté hasta 100 en silencio. Cuando me atreví a levantarme, mis piernas se negaron. Tardé en incorporarme lo mismo que se tarda en olvidar un nombre muy querido. Al amanecer, la cruz verde había desaparecido. En su lugar quedaba una mancha apagada, sin brillo. Pero frente al 7D, junto a la alfombra sin gracia de mi vecino, había un círculo limpio donde el mosaico se veía más nuevo que en el resto del pasillo. En el centro del círculo, 3 gotas de cera, perfectamente redondas, como ojos cerrados. Ese día el muchacho del 7D no salió. Tampoco sonó su música barata. A mediodía, alguien tocó a su puerta y no respondió. Por la tarde, el administrador vino con una llave maestra. Abrieron. El departamento estaba en orden, con la cama hecha y los platos lavados. En el fregadero, un plato desechable con restos de algo verdoso. En el armario, un listón rojo cortado en trozos iguales. En la mesa, una libreta con oraciones mal copiadas y una lista de nombres de vecinos donde mi apellido tenía un círculo a mano alzada. Nadie lo volvió a ver. Días después, un familiar llenó una caja con su ropa y la sacó sin hablar con nadie. Chema regresó del hospital 2 semanas más tarde, demacrado, con el paso arrastrado y una mirada que evitaba mis ojos. Me dijo que todo estaba bien, que era el azúcar y el cansancio. Noté que traía una pulsera de estambre con un nudo grueso. Desde entonces, cambia los focos silbando bajito y no se queda solo en los pasillos. Sofía no quiso volver al edificio. Doña Isa dejó, dentro de un sobre, una instrucción escrita a mano: sal con los pies secos, no barres hacia ti, no cedas al impulso de nombrar en voz alta lo que no entiendes. Compré un tapete nuevo y tiré el viejo sin mirar lo que pudiera haber debajo. Me preguntan si creo en la brujería. Respondo que creo en los efectos, que es distinto. Nadie recuerda ya al del 7D, salvo por el círculo limpio que, por más que trapeen, no toma la mugre del resto del piso. Yo sigo trabajando de noche. A veces, al volver, subo por las escaleras para evitar el ascensor. En el descanso del 6º al 7º hay un azulejo que suena hueco. Nunca piso ahí. Y cada tanto, cuando el edificio calla y la ciudad respira como si durmiera, el zumbido en mis oídos regresa. No me asusto. Solo acerco la mano al marco de la puerta, busco la sombra donde estuvo la cruz y, por un segundo, siento el frío pastoso del verde en los dedos. Entonces recuerdo que hay cosas que entran sin tocar y que uno aprende demasiado tarde a cerrarles el paso. Me llamo Daniel Armenta y esto ocurrió en Querétaro, en 2022, cuando las cosas parecían encarrilarse después del encierro. Yo era supervisora de calidad en un centro de distribución de lácteos al norte de la ciudad. No era el trabajo de mis sueños, pero me gustaba la rutina de revisar temperaturas, caducidades, sellos, hojas de ruta. Lo que salió mal empezó como esas grietas microscópicas que uno ignora porque está cansado y cree que el concreto aguanta. El jefe de la operación falleció durante la pandemia. Su reemplazo fue Mauricio, un tipo rápido para hablar, lento para asumir culpas. Él venía de ventas, no de piso.
La primera fricción llegó con un lote de yogures que debía desecharse por oscilación térmica. Lo noté en las gráficas, lo anoté en el reporte, detuve la salida, sellé los tarimas, dejé constancia. Mauricio liberó el lote en la madrugada con una orden que no vi porque estaba fuera de turno. A la semana, la gerencia pidió explicaciones. En la reunión, todos miraron la mesa, nadie me respaldó. Se habló de confusión en etiquetas, de falta de comunicación, de mejorar procesos. Yo repetí que ese lote no debía salir. Cuando terminé, Mauricio ya estaba tecleando un correo donde me pedía rotar al turno nocturno para fortalecer la supervisión. El turno de noche me vació por dentro. La bodega respiraba un aire distinto, como si el frío no viniera solo de los cuartos de refrigeración. Las luces parecían más altas, el concreto más húmedo, los pasillos más largos de lo normal. En esas horas la gente cambia, baja la guardia, muestra el cansancio que a plena tarde disimula. Yo caminaba con mi libreta, marcando palets, revisando muestras, tratando de no pensar. A las 3 de la mañana, cuando el silencio se volvía un rumor grave, vi por primera vez algo que no quise procesar, un cabello oscuro, grueso, pegado por dentro a la tapa de un vaso de yogur que yo misma había abierto para la inspección. Lo atribuí a contaminación ambiental, registres la incidencia, descarté la caja completa, limpié mi estación de trabajo 2 veces. Al día siguiente, desayuné en casa un pan dulce. Al partirlo, un mechón fino quedó tensado entre la concha y el migajón. Lo sostuve entre los dedos con asco. Larguísimo. No era mío, mi cabello es corto desde hace años. Tiré el pan, cambié de plato, cambié de marca. Repetido. Pensé en plagas, en malvasado, en mis manos quizás sucias sin darme cuenta. Empecé a dudar de todo. Mauricio me asignó una auditoría interna como si nada hubiese pasado en aquella reunión. Tenía que revisar el almacén de secos, donde se guardan tapas, etiquetas y empaques. No sé en qué momento, mientras contaba rollos de sello, sentí que alguien exhalaba detrás de mí. Me giré y no había nadie. Solo los estantes, el plástico que hace ruido, el zumbido de la lámpara. Ese zumbido siempre fue constante, esa noche se sentía vibrante, como si me tocara los dientes. Cerré la hoja de verificación con pulso torpe. Volví a casa cansada. Mi madre había preparado caldo, un caldo claro con arroz. Lo probé para complacerla, con la cabeza nublada de sueño. Al llevarme la segunda cucharada a la boca, la lengua me topó con algo fibroso, resbaloso. Lo escupí en la servilleta. Un manojo de cabellos, otra vez, esta vez con un nudo en un extremo, como si alguien los hubiera amarrado. Mi madre me miró en silencio. Yo tiré el plato y pedí un té. El té venía en bolsita sellada, quise creer que ahí no habría nada. En el fondo de la taza, cuando la luz del foco pegó, vi 2 hebras moviéndose como lombrices oscuras. Dejé de comer. Compré botellas nuevas, elegí marcas que jamás tocaba, abrí agua frente a mis ojos, bajo la lámpara, con manos lavadas, con esmero casi quirúrgico. A la mitad, justo cuando la sed ganaba, encontraba otra hebra pegada en el cuello de la botella, otra cruzando la pared interna como si la hubieran colocado con pinzas. Empecé a bajar de peso. Las ojeras se me hundieron en la cara. Mis manos se volvieron frías incluso a mediodía. Entonces Recursos Humanos me llamó a la oficina. Había un sobre. Había un formato de separación voluntaria. Había un cheque de finiquito colocado ahí como anzuelo. Mauricio estaba sentado, con esa mueca de alivio que dan las cosas que uno consiguió sin ensuciarse. Firmé. No puedo explicar por qué. Fue como si alguien me hubiera puesto una sombra encima de los ojos. Salí con el sobre, el viento de la calle me supo a cloro. La semana siguiente nadie me contrató. En las entrevistas me costaba hilar frases,
Cuando bebía agua para aclararme la garganta, la botella ya tenía algo dentro. Trágatelo y no mires, pensé una vez, vencida. Lo intenté. Fue peor. Sentí que los hilos me raspaban, que se me pegaban a la lengua, que se acomodaban detrás del paladar como raíces buscando tierra. Esa noche soñé con una madeja oscura enroscada en el estómago, latiendo lentamente. Mi tía Rebeca, hermana de mi padre, llegó de visita desde San Juan del Río. Me vio y dijo que estaba pálida, que los ojos se me habían aguado. Mi madre había prometido que no diríamos nada, pero cuando se sirve agua en un vaso de cristal y un cabello negro aparece en el fondo después de dejarlo un minuto sobre la mesa, ya no hay manera de sostener la incredulidad. Mi tía tomó el vaso con firmeza. Dijo que eso era un trabajo, no de cualquier mano, sino de alguien que sabe. Dijo que a veces no es la comida, es el nombre, la foto, el rencor enroscado en saliva ajena. No creí. No quería creer. Acepté ir con doña Salomé, una mujer al borde de los 70 que atendía en una casa en la periferia, con patio de tierra y olor a copal. La primera vez me miró sin prisa. Me pidió un puñado de sal, un huevo, mi nombre completo escrito a mano. Pasó el huevo por mis brazos, por la nuca, por el estómago. Lo quebró en un vaso. La clara se alargó como hilos transparentes, pero en el centro, flotando, había un filamento oscuro, tan nítido que me dio náusea. Doña Salomé dijo que me habían dado de tragar intención, que era un amarre de estómago. No era para que yo amara a nadie, sino para que nada de lo que yo comiera me nutriera, para que el trabajo me evitara, para que el pensamiento se me deshiciera por dentro. Dijo que quien lo puso quería mi nombre en la boca de la tierra, o por lo menos mi nombre fuera del camino. No pregunté quién. La respuesta estaba en el aire aunque nadie la dijera. Me dio una infusión amarga con hierbas y un trago de mezcal que sabía a metal. A los 20 minutos, el cuerpo me apretó por dentro, como un puño de hierro en el vientre. Me arrodillé con la cubeta frente a mí. Lo que salió fue saliva y algo más. Entre arcadas, expulsé hebras, pequeñas al principio, luego largas, algunas con nudos, otras con partículas adheridas como tierra húmeda. Cada hilo era una línea que salía de un tejido enmarañado. Mi madre me sostuvo la frente. Mi tía mantenía el vaso lejos, el gesto rígido para no correr. Doña Salomé cantaba algo bajo, palabras que no conocía, sílabas como piedritas cayendo a un pozo. Dormí en la casa de la curandera. Desperté con la garganta ardida, el estómago vacío, la sensación de haber peleado con algo que no se ve. Doña Salomé me advirtió que el trabajo no se desbarata en una noche. Dijo que quien paga por daño quiere pruebas, quiere señales, quiere saber que su dinero se mueve. Dijo que iba a insistir. Que quizá yo volvería a sentir los hilos. Que debía cumplir un ciclo de limpias, una por semana, durante 40 días. Que no hablara mucho del asunto, que no dijera mi nombre completo donde no hiciera falta, que evitara aceptar cosas comidas frente a gente con la que hubiera pleitos viejos. Los días siguientes pude comer 2 cucharadas sin náusea. Luego 4. La tercera limpia fue peor que la primera. Lo que salió aquella vez no eran solo hebras, venía un nudo compacto, húmedo, denso. Al tocarlo con un palillo, parecía lana embebida. Doña Salomé lo envolvió en sal y carbón, lo llevó al brasero del patio. Cuando el fuego lo tomó, olió a algo que no supe nombrar, no exactamente pelo quemado, algo más agrio, como tela mojada con vinagre y enterrada días al sol. Por fin, a la 5ª semana, pude comer un plato hondo de sopa sin encontrar nada. Ese día lloré sin pudor. Caminé hasta la tienda, compré una botella de agua y la abrí frente al sol. Limpia. Bebí como si volviera de un desierto. Dormí con un cansancio bueno, de cuerpo que se repara. Pensé que ahí terminaba. Quise creerlo.
A los 2 meses, un excompañero me escribió para decir que Mauricio había enfermado de algo extraño, que siempre tenía la lengua amarga, que todo lo que comía le sabía a metal, que vivía de antiácidos y de excusas. Dijo que Recursos Humanos investigaba una cosa de documentos firmados sin leer. Dijo que había videos borrados, que alguien preguntaba por lotes caducos que no debieron salir. No sentí alivio. Sentí un peso distinto, menos inmediato, más hondo. Volví una última vez con doña Salomé. Me recibió con el mismo olor a copal y albahaca. Puso sal en un plato, dibujó una línea, me pidió que nombrara lo que quería cortar sin decir nombres. Dije que no quería volver a tragar lo que no era mío. Dije que quería mi hambre limpia, mi cabeza clara, mi mano firme. Dijo que haría un cierre. Desde entonces como sin asco, pero el cuerpo quedó marcado, como si lo hubieran cosido con hilo fino por dentro. Hay noches, sobre todo cuando el reloj está entre las 3 y las 4, en que despierto sin razón, segura de haber sentido en la lengua la caricia fría de un cabello que no está. Me quedo quieta, escuchando. La casa parece normal. El refrigerador suena bajo. El vecindario respira. Me levanto, prendo la luz de la cocina, abro una botella y miro su fondo contra el foco. Limpia. Vuelvo a acostarme. No sé quién pagó por verme doblada, pero aprendí que el hambre puede ensuciarse y que el nombre de una persona pesa más cuando alguien lo pone en un nudo. También aprendí que uno no firma papeles en días en que la sombra se siente más pesada de lo normal. En la bodega de la empresa, a esa hora azul donde todo suena hueco, a veces recuerdo el primer cabello que vi dentro del yogurt y me prometo no volver a ignorar las señales diminutas. Si has leído hasta aquí, no busques un enemigo con rostro. El enemigo es ese hilo oscuro que se tiende en silencio cuando uno tiene miedo y está a solas, ese hilo que de pronto te encuentras entre los dientes sin saber cómo entró. Hay trabajo para desatarlo. Hay manos para cortar. Pero uno queda atento, como quien se asoma al fondo de un vaso con el corazón latiendo en la garganta, preparado para tragarse la sombra o para escupirla a tiempo. No quería volver. 15 años bastan para olvidar los nombres de las calles, pero no la forma en que las sombras se alargan en este valle. San Jerónimo de la Sierra no sale en los mapas nuevos, aparece como un punto gris, una muesca en la corteza de Zacatecas. Aquí aprendí que la oscuridad tiene horarios puntuales, baja a las 6 con el frío delgado, se mete por los huecos de las puertas y se sienta, pesada, en el pecho. Creí que, si me iba lejos, esa pesadez se convertiría en un mal recuerdo. Me equivoqué. La traje conmigo, latiendo como un insecto dentro de la camisa. Hoy regresé a enterrarla o a que me entierre. No volví por nostalgia. Volví por la última de los Arnaiz, mi madrina Micaela, que se apagó de un golpe en la madrugada. Paro fulminante, dijo el médico del pueblo. Ya tengo experiencia con ese dictamen. Mi abuelo, mi madre, mis 2 tíos todos se quedaron mirando al techo con la boca entreabierta, como si hubieran visto a alguien que por fin reconocían. El panteón municipal tiene una hilera entera con nuestras cruces, oxidadas por la tierra salitrosa. Dicen que es un mal congénito. Lo repiten como quien reza para no aceptar otra explicación. En San Jerónimo nadie lo llama de frente. Le dicen la marca, o simplemente lo de ustedes. Mi madrina me dejó una carta que me negué a abrir durante el trayecto. La llevaba en la bolsa interna de la chamarra, sudada contra el pecho. Afuera, las curvas de la sierra dejaban ver nopaleras y ruinas de jacales. Todo esto fue de nosotros en otros siglos, cuando el bisabuelo abrió un socavón llamado La Devota. La mina dio plata y muertos. Dicen que también dio promesas, que se prometieron cosas a cambio de beta, que se encendieron velas a santos que no estaban en los altares, que se pronunciaron nombres que nadie debía pronunciar bajo tierra.
Se pagó con lo que late, alcanzó a decirme mi madre en su última cama, y se quedó en silencio, como si esos 4 vocablos hubieran sido toda su vida escrita en una servilleta. Abrí la carta en el patio de la casa. El limonero tiene las hojas amarillas, como si alguien hubiera decidido retirarle el verde. La tinta de mi madrina, firme a pesar de sus años. Si lees esto, ya sabes que me tocó el golpe. No llores. Te dejo la llave del osario familiar. Hay algo dentro que no debería estar ahí, y que hemos guardado por orgullo o por miedo. Llévatelo donde no pueda respirar. No lo mires de frente. No lo nombres. Si te habla, no respondas. Perdóname. La cobertura en San Jerónimo es caprichosa, mi teléfono se quedó en estado de piedra. Nadie sabía que había vuelto. Me puse la llave en el cuello y caminé al panteón con la sensación antigua de que los perros no ladran, de que los pasos se multiplican cuando uno acelera. El panteón está a la orilla del llano, rodeado de mezquites retorcidos. Hay tumbas abiertas por las lluvias, huesos que asoman su terquedad calcárea. El osario de los Arnaiz es una bóveda baja con puerta de fierro. No recordaba que crujiera tanto. Adentro, el olor es mezcla de cal, flores secas y ese tufo imposible de nombrar que tienen las piezas cerradas donde la gente rezó demasiado. La linterna del celular apenas alcanza. Vi cajas con apellidos cruzados por fechas, una lata con medallas, fotografías borradas por el polvo y al fondo, una cajita negra envuelta en una tela marrón. No era pesada. En la tela, cosido con hilo rojo, un patrón de cruces hechas al revés, apretadas como un rebozo. La cajita parecía respirar. No en el sentido literal, digo que la sostuve y sentí un pulso que no era mío, un pulso que se acomodó al mío durante 2 latidos y luego marcó un ritmo distinto, más profundo, como si viniera de la piedra. Mi madrina me había pedido que no la mirara. Obedecí. La metí en una mochila y me la colgué a la espalda con la sensación clara de que algo me acompañaba. En el pasillo estrecho de salida, la bóveda hizo un ruido seco, como si hubiera cerrado la boca después de un bostezo. Afuera, el viento recorrió las tapas de las tumbas, levantando polvo en líneas rectas, como alguien con prisa en un archivo. No vi a nadie, pero escuché un murmullo que no iba con el viento, un susurro casi infantil que decía «Te encontré por fin». No respondí. Me mordí la lengua hasta saborear hierro. Quise irme de inmediato, pero la camioneta no encendió. La batería estaba bien. El motor tosía y callaba. Dejé la mochila en el asiento del copiloto y abrí el cofre. Entonces lo sentí un peso sobre los hombros, como si alguien se hubiera trepado a ellos desde atrás. El pulso ajeno se me pasó a la nuca. Parpadeé y por un segundo el mundo se apagó. Fue un breve telón de teatro que baja y sube. En ese apagón, vi un túnel a la luz de unas velas y escuché picos en piedra, y supe, con esa certeza absurda e indiscutible que tienen los recuerdos que no nos pertenecen, que estaba viendo a mis muertos cavar, cantar bajito para no escuchar otra cosa que también cantaba, eso que ellos habían nombrado para que hubiera plata. Encendió al tercer intento, como si la camioneta hubiera decidido tener lástima. No fui a la casa. Tomé la carretera de Terracería hacia la Devota. Nadie va ahí desde hace décadas. La entrada se derrumbó tras un derrumbe peor de 1979, y durante años se dijo que la mina estaba maldita. Esa palabra la decían con media sonrisa, como quien exagera para asustar a los niños. A los Arnaiz no nos daba risa. A mí tampoco. Cuando llegué, ya anochecía. La serranía proyectaba dientes de sombra sobre la boca de piedra. Dejé la mochila en el suelo con cuidado, como si fuera un niño dormido. Me tomó un momento quitar la tela. No miré la cajita. La envolví con una cobija vieja empapada en gasolina que había en la caja de la camioneta. Le prendí fuego. Al principio no pasó nada.
La gasolina olió a recuerdo de taller y se encendió con dignidad. La cajita se puso negra. Luego escuché un llanto. No venía de la cajita. Venía de mí. Eso lo supe tarde, cuando sentí las lágrimas como cuchillitos helados en la cara. El pulso se aceleró en mi cuello. Por dentro alguien caminaba en círculos. La flama hizo un ruido que nunca había oído en mi vida, como si el fuego masticara vidrio. No quiero adornar con palabras lo que vi cuando la madera se abrió. No quiero describir el interior sin formas, esa masa entre roja y oscura que latió con un número que entendí de golpe: 33. 33 latidos. 33 años. Mi madre murió a los 33. Mi abuelo a los 66, como si el doble contara. Mi madrina a los 66 también. Yo tengo 32. Lo pensé con una calma que no me pertenecía, como si contara tornillos en un frasco. El fuego hizo su parte y dejó un hollín que se pegaba a la piel. El latido se hizo invisible y más fuerte, como si el aire hubiera adquirido corazón propio. A mi alrededor, los mezquites se inclinaron, no por el viento sino por una gravedad breve. En la bocamina se encendió una luz. Una vela que no estaba antes prendió sola. Me acerqué sin querer. Reconocí el olor de cera vieja y sudor de hombres amontonados. En la entrada había marcas en el suelo, círculos y cruces invertidas, surcos raspados con algo metálico. No sé por qué, pero empecé a recitar un rosario que me enseñó mi abuela. La lengua se me tropezaba. Mis manos temblaban como si estuvieran por soltar algo de una altura peligrosa. La vela crepitó. Me detuve. Escuché pasos detrás de mí. No quise voltear. Había aprendido de niño que hay sonidos que si uno los mira se vuelven para siempre. El paso se detuvo junto a mi oído. No me dejes sin sitio, dijo una voz con un tono de petición. No alcancé a pensar. Dije que no, que ya había habido demasiado sitio para eso. Entonces vino el golpe. No externó. Una mano invisible apretó mi corazón y me vi desde afuera inclinado, con la boca abierta, buscando aire. No duele como en los chistes ni como en la tele. Es otro tipo de dolor, uno que te borra despacio. Me sostuve del marco de la mina. La mochila estaba a 1 metro, abierta. A tientas, sin mirar, tomé la tela y cubrí aquello que el fuego no había sabido nombrar. Y ahí, en la penumbra rota por la vela, entendí el error. Eso no debía quemarse. Debía enterrarse donde no respire. Lo dijo mi madrina. Yo quise atajar la maldición con un atajo. Las cosas que laten se entregan a la tierra, no al aire. Cavé con las manos. La tierra de la devota es seca arriba y húmeda justo debajo, como si alguien siguiera llorando ahí. Enterré la cajita destruida y la tela, y encima puse piedras. Al tapar, el aire volvió como un animal que lo sueltan de golpe. El dolor se retiró igual que vino brusco. El latido ajeno desapareció. Quedé sentado en el suelo, mareado, con el sabor a sal en la boca. No sé cuánto tiempo pasó. La vela de la bocamina seguía encendida, tercamente, como si no le importara mi pequeño acto. Regresé al pueblo a medianoche. En la casa, sobre la mesa, había un papel que no estaba cuando salí. No tenía letra de nadie. Tenía marcas de carbón y una sola frase: ahora te deben los tuyos. Lo leí 3 veces. Entendí una sola cosa: que la marca no se deshace como quien barre ceniza. Que los tratos hechos bajo tierra no se cancelan, se transfieren. Tal vez perdoné a los míos con ese entierro, pero ahora carga conmigo otro tipo de deuda, uno que no se paga con promesas ni con fe. Desde entonces, cada noche a la misma hora, justo cuando la oscuridad se sienta en el pecho, escucho 33 golpes en la pared, como si alguien contara sin dedos desde dentro del tabique. No voy a correr otra vez. No sirve. San Jerónimo se pega al nombre de uno aunque se vaya hasta otro hemisferio.
He dejado una pala junto a la puerta y una vela en la ventana. No prendo la vela. No rezo. Solo espero a que los golpes terminen, sentado con la luz apagada y la espalda recta. Hay una paz rara en aceptar que el miedo te va a acompañar como el latido. Si todo sale como parece, me tocará a los 33. No es una profecía, es un ritmo. La gente en el pueblo ya me mira con esa mezcla de compasión y mala leche que siempre nos han dedicado. Yo devuelvo el saludo. Camino despacio. Hablo poco. A veces me detengo frente al limonero y me parece que su amarillo recupera tono, apenas, como si la savia dudara. Si alguien algún día encuentra lo que enterré, si lo desenvuelve, si lo llama por su nombre, ese que no conozco, ese que tal vez ninguno de los Arnaiz quiso conocer del todo, todo esto se levantará como un polvo antiguo y se meterá por los pulmones del primero que respire fuerte. Por eso escribo esto. Para que no excaven por curiosidad donde la tierra aún está fresca. Para que, si llegan a San Jerónimo y sienten que la noche aprende sus pasos en 2 minutos, se den la vuelta sin vergüenza. Para que, si escuchan 33 golpes en la pared, no contesten. Yo ya lo hice una vez, sin abrir la boca, y fue suficiente para que me encontraran. Este relato no es una advertencia ni una confesión. Es un inventario de latidos. Los míos van por ahora firmes y tercos, como si hubieran aprendido otro compás. El de la casa late en secreto cuando me duermo. El de la mina, en cambio, se ha callado. No sé si es buena señal. Hay silencios que significan que el animal acecha sin moverse. Hay silencios que son el resuello antes del sprint. Si dejo de escribir de pronto, no fue que perdí las palabras. Fue que encontré por fin el número exacto. Y cuando uno encuentra su número aquí, no hace falta que nadie le diga su nombre. La tierra te lo susurra por debajo de la puerta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.